Rabino, muchas gracias por esta entrevista. Quisiéramos que nos explicara cómo se hace la venta del Hametz por internet. Okay. Bueno, una vez más, saludando a los televidentes, ¿no? Y antes de explicar cómo se hace la venta de Hametz por internet, me gustaría explicar el significado y por qué se hace la venta. Tal vez responder algunas inquietudes que mucha gente tiene. Mucha gente cuando ve ese proceso, ¿no?, de que se escriben los datos y se vende el Hametz, algunos lo pueden llegar a sentir como que no tiene mucho sentido, como que tal vez es o simbólico o un engaño o una farsa o algo que no tiene así bien fundamento, ¿no? Porque es como, parecería como que es como hacerle el cuento, decir, oye, lo apunto y terminando Pesaj igual lo voy a utilizar. Entonces, ¿qué significado si realmente tiene validez o no? Pero antes de eso, antes también de responder a esta inquietud, quiero explicar por qué se debe vender Hametz. Okay. Como todos sabemos, en Pesaj la Torah nos prohíbe comer cualquier tipo de Hametz, que es lo que es los 5 tipos de granos fermentados y sus derivados. Pero no solamente la Torah prohibió consumir o comer Hametz, sino también está escrito de forma clara, explícita, dice no se verá, que no habrá Hametz en todos tus límites. Quiere decir, en cualquier lugar que tienes una propiedad y tienes un Hametz tuyo, no lo puedes tener en Pesaj. Pero no solamente si está en tu propiedad, si es Hametz tuyo, que está en otro lugar, pero te pertenece a ti, entonces se considera que durante Pesaj tienes un Hametz que eres propietario, y con eso se está transgrediendo una prohibición de la Torah, que uno no debe tener Hametz suyo en Pesaj. Por lo mismo, lo ideal es, antes de Pesaj, es quitar todo el Hametz que uno tiene. Dice, terminar de comer el Hametz que le quedó, harinas, cervezas, espagueti, etc. Antes de Pesaj, acabarlo para que ya no tenga Hametz en Pesaj. Pero no siempre se puede. Muchas veces uno, por diferentes razones, tiene, por ejemplo, unas cajas de whisky, de cerveza, o yo había comprado varios kilos, no sé, de espagueti, de otros tipos de productos que son Hametz, y ya no alcanzó a consumirlos antes de Pesaj. Entonces, ¿qué va a hacer? Los va a tirar, sería un desperdicio, ¿no?, de algo que tiene valor, porque después de Pesaj le va a volver a servir. Por eso se estableció una solución para que no provocarle a la gente, perder su dinero, sus valores. Estableció en nuestros Jamim una fórmula para que ni transgredir el precepto de la prohibición de la Torah, de no tener Hametz en su propiedad, ni por otra parte perder su dinero y tirar un Hametz que vale antes de Pesaj. ¿Cuál es la solución? Que es la que conocemos, la venta de Hametz. ¿Qué significa la venta de Hametz? Se hace un contrato absolutamente válido y legal, con todas las cláusulas que se requieren un contrato de compra y venta. Por lo general los rabinos, que conocen bien los detalles de cómo debe ser, antes de Pesaj se va con un gentil, una persona que él no tiene la prohibición de tener Hametz en Pesaj, se le vende toda, bueno, se llevan las hojas, lo que la gente escribió, su nombre, su dirección, donde tiene el Hametz, algo aproximado, por decir como valor, y se le vende todo eso al goy, el gentil paga un adelanto y se estipula cuál es la cantidad restante que debería pagar para quedarse con el Hametz. Entonces, como cualquier transacción comercial, que se paga un adelanto y ya se firmó el contrato, y él tiene todo el derecho que juntar el resto del dinero y terminando Pesaj o en Pesaj pagar esa diferencia. Si así lo hace, él se puede quedar con todo el Hametz. Podría ir casa por casa a recoger todo el Hametz y es legítimamente legal y suyo, ya se considera el dueño legítimo. Terminando Pesaj, se le da esa oportunidad,
si consiguió el resto del dinero o si sí va a pagar la diferencia. De lo contrario, que es lo que comúnmente sucede, se da la oportunidad de volver a venderlo, se le vuelve a comprar ese jamés. No solamente que el no vender el jamés y tenerlo, guardarlo, uno estaría transgrediendo la prohibición de la Torá, que dice, lo yereja jamés o guleja, no tendrás jamés en tu propiedad, sino que además de eso, al no hacerlo, pasando Pesaj, tampoco puede consumir ese jamés, ya quedó prohibido. Como ese jamés transcurrió Pesaj y pasó la prohibición de tenerlo de forma prohibida, porque no se podía tener jamés en la propiedad, por lo tanto, también terminando Pesaj, se prohibió usar ese jamés. Entonces lo tendría que tirar, ese jamés. Entonces es doble, ¿no? Y si uno igual lo usó, también otra prohibición de usar un jamés que transcurrió Pesaj con prohibición. Por eso mismo, justamente, se da la indicación cuando termina Pesaj, cuando uno va a comprar pan, harina y demás, cuidarse de comprarlo del súper, que los dueños no sean paisanos, para que no se considere, porque si uno compra de una tienda de un paisano que no hizo la venta de jamés, ya no puede comprar ese jamés y no puede usarlo después de Pesaj. Entonces hay que cuidarse de comprarlo de un lugar que no se transgredió esa prohibición en Pesaj, para que uno pueda consumir ese jamés después de Pesaj. Pero entonces en Pesaj se consideró que el dueño legítimo fue ese gentil y no el que tiene jamés en su casa. Entonces no se transgredió de esa manera la prohibición de tener jamés en la propiedad. Para eso se lo encierra el jamés, se lo pone en un lugar específico, o en un closet, puede ser también en el congelador, también en el closet, cerrado, y se indica en la venta que está en esos lugares, y lo que se hace en el mismo contrato, se le renta ese espacio al que compró el jamés, porque tiene que tenerlo en su espacio. Entonces ese espacio también por esos días se le está rentando a él, por eso se considera que él es el dueño real y está el jamés en su espacio, aunque esté dentro de la casa del otro. ¿Okay? Y eso es algo absolutamente válido, aunque se hace en un papel, y uno dice, yo no entregué mi jamés, y no di dinero, no me pagaron, nada, pero hoy en día más que nunca podemos entender eso, se hacen cantidades de transacciones comerciales por internet, con una clave. Hoy en día uno compra acciones, vende, y con apretar una tecla se hicieron movimientos grandísimos y son 100% válidos. Entonces no hay por qué pensar que eso no tiene sentido, eso tiene mucha validez. Pero no solamente eso, es muy importante, ya que estoy dando este mensaje, que la gente haga conciencia de la importancia de hacer eso, de hacer esa venta. ¿Por qué digo que es muy importante hacer esa venta? Porque mucha gente, porque no se acostumbró, no les dijeron, no lo hicieron, y se entra en una contradicción hasta que puede ser ridícula. Porque todos tienen la tradición de hacer la limpieza de Pesaj, ¿sí? Quitando todo el jamés. ¿Para qué hacen esa limpieza? Para que no quede nada de jamés en su casa. Y hasta buscan en los rinconcitos para que no quede ninguna migaja. Y por otra parte, uno guarda en su closet muchísimo jamés. Entonces, ¿para qué te estás matando limpiando así todos los rincones? Si estás dejando ahí claramente el jamés, para eso no limpies y ya deja de toda la casa el jamés. Sería una contradicción. La tradición de hacer la limpieza y quitar el jamés es para no tener en Pesaj unos jamés en su propiedad. Pero si ese es el mensaje, no lo dejes ahí de forma evidente, ¿no? Es el jamés. Y la verdad es que es un detalle, no requiere ningún esfuerzo. Es decir, es simplemente poner los datos de uno, es decir, dónde tendría la llave, es decir, la dirección, dónde está el jamés, y no tuvo que gastar nada ni hacer ningún esfuerzo. Y todavía, no solamente eso, para hacérselo más fácil, hace los últimos años surgió la idea, que por cierto quiero reconocer la labor de la Rabino Nisim Betech en la comunidad, que se esmeró en hacer todo el trabajo de que se facilite ponerlo en internet, en la página de Monte Sinai. De hecho, ya gracias a Dios que otras comunidades ya siguieron esa misma idea, ya lo están haciendo también,
pero la verdad sí tengo que decir que Monte Sinai fue la que inició aquí en México este concepto de la venta por internet, y muchísima gente respondió a eso. Entonces, es muy sencillo. Se entra a la página msinai.com, la página de Monte Sinai. Hay un link que indica para venta de Jamés. Nada más se ponen los datos y ya con eso uno evitó transgredir una prohibición de la Torá. Y tiene validez absoluta. Y más, todavía para recalcar más la idea de que no es un juego y que tiene seriedad, ¿no? Porque uno diría, bueno, sabemos que se lo vamos a comprar después de Pesaj, y es cierto, se lo vamos a comprar, pero mientras fue de él. Si el gentil que lo compró quisiera, en la mitad de Pesaj, ir por todo el Jamés y pagar la diferencia, tiene derecho a hacerlo. Por lo general no lo hace. Sin embargo, siempre cuento una historia de un caso verídico que sucedió hace muchos años en Europa, que ahí estaban los shtetl, los guetos, o las comunidades judías, las colonias hasídicas y demás. Y ellos tenían, obviamente, esa práctica que siempre tenían una persona, un gentil, que le vendían antes de Pesaj todo el Jamés de todo el pueblo. ¿Ok? Un año hicieron lo mismo, vendieron el Jamés, y en la mitad de la fiesta de Pesaj estalla una guerra. Y todos sabemos que cuando estalla una guerra, los precios que se disparan son justamente de los comestibles, ¿no? Que es lo que más escasea y lo que se convierte en lo más valioso. Esta persona que compró el Jamés se dio cuenta de eso y dijo, a mí me hicieron una venta que es legal. ¿Qué hizo? En la mitad de la fiesta fue casa por casa a retirar todo el Jamés que le habían vendido, tenía ahí toda la lista. Pagó la diferencia, que eran centavos, que se vendieron a un precio normal. Y en esos momentos por la guerra se disparó a 10 veces más los precios, se hizo millonario, se hizo rico, nada más por tener el Jamés de todo el pueblo, que después lo vendió multiplicando, dice, las ganancias. Y nadie le pudo decir en ningún momento, no puedes llevarte este Jamés, es mío, yo no quiero venderlo, ¿no? Ya está ahí el contrato, y ya es legal y tiene validez. Eso mismo demuestra que tiene una validez absoluta, porque si no, no les convenía para nada dejarles el Jamés. Sí, solamente que normalmente no suceden esos casos y normalmente no van por ellos, pero sí es en serio y sí tiene validez. Por eso invito a todos los oyentes a que el que no lo hacía antes, lo puede hacer este año, el que no tiene tiempo para ir al templo, buscar rabino para llenar el papel, no hay ahora sí pretextos, está súper sencillo, entra en un minuto, entra a la página de Monte Sinai, el link, no le va a tomar más que unos segundos llenar los datos, y ya de esa manera cumple de la forma correcta para llevar a cabo como debe ser los preceptos y las reglas de Pesaj. Esa es la idea real de la venta de Jamés y por qué se facilitó esta venta a través de internet.